Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a dar comienzo a la segunda parte del curso anual, que como todos los cursos que dictamos, lo pensamos en el marco de nuestro interés por propiciar las mejores condiciones para transmitir, al decir de Blecher, un saber que opera, que transforma, que genera modificaciones en la manera de trabajar y pensar del analista. Con esta expresión de Blecher quiero decir que nos interesa muchísimo el trabajo a posteriori de ustedes, nuestros alumnos, con los contenidos que escuchan. Esperamos que no aprendan con H los conceptos, que no los repitan como un estribillo, sino que por el contrario, que los creen, que los construyan, de manera de apropiárselos, de hacerlos propios y luego se lo olviden. Única manera de servirles en la práctica como marco inconsciente a la escucha. Porque solo inconscientemente, con el saber, podemos entregarnos, porque solo contando, inconscientemente con el saber, podremos entregarnos con confianza al libre juego asociativo en el trabajo analítico. Pero bueno, yendo directamente al título del curso anual de este año, lo formulamos como una pregunta, yo creo que ustedes se acuerdan, pero lo vamos a refrescar. El curso se llama ¿Cómo trabaja el psicoanálisis frente a los desafíos actuales? Del título destacamos lo actual, circunstancia que nos condujo a una nueva pregunta. ¿Son actuales los desafíos? Porque si tomamos en consideración el tema de hoy, los problemas de fertilidad existen de toda la vida. De la misma manera que las diferentes temáticas que abordamos en el primer cuatrimestre, que fueron las adicciones, la violencia, la migración y el exilio, y la medicalización. Por eso, la palabra actual encierra cierta complejidad, puesto que en psicoanálisis es polisémica, en el sentido que no hay actualidad sin historia y no hay historia sin actualidad. También, también del título del curso destacamos la palabra psicoanálisis, porque ustedes, como lo pudieron observar, nosotros no pusimos cómo trabaja el psicoanalista los desafíos actuales. Pusimos cómo trabaja el psicoanálisis esos desafíos actuales, porque también nos interesa, sí, que esos desafíos actuales hagan trabajar al psicoanálisis y las teorías psicoanalíticas. ¿De acuerdo? Eh, entonces, sobre todo, digamos, quisiera detenerme un poquito en nuestra disciplina, que es el psicoanálisis, que tiene que ver con que fue creado por un médico neurólogo, ¿no es cierto? Que entendió, como vimos en la clase anterior, que muchos síntomas somáticos respondían a una causalidad psíquica, razón por la cual detrás de esos síntomas se escondía un padecimiento psíquico producto de un padecimiento subjetivo producto de un conflicto psíquico cuyo fundamento último lo encontramos siempre en el movimiento pulsional. Entonces, ¿qué es la pulsión? Que esto es importante que nosotros podamos recordar esto en esta clase específicamente. La pulsión para Freud es un concepto básico, ¿sí? Convencional e imprescindible, que sostiene todo el edificio freudiano. Es definida como un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? Como un representante psíquico de los estímulos que vienen del cuerpo y alcanzan el alma. De esta definición quiero subrayar la noción de fronterizo y tomo el entre como un lugar. Dije, entre lo psíquico y lo somático, condición que nos llevó a incluir dentro de nuestro curso anual cómo trabaja el psicoanálisis los desafíos actuales. En este curso, entonces, lo que nosotros hemos incluido es esta clase, que es el psicoanálisis y la medicina frente a los avances en el terreno de la fertilidad. O sea, teniendo en cuenta este lugar entre lo psíquico y lo somático, propusimos esta clase que ahora va a comenzar. Por eso
le voy a dar la palabra a Noemí Cohen Levis, que la tengo que presentar, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya la conocen porque siempre participa de todos nuestros encuentros, porque ella es integrante de la comisión del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher. Pero bueno, también es médica, es psicoanalista, es miembro titular en función didacta de nuestra institución, de la APA, y tiene una importante trayectoria institucional. Y en lo internacional fue miembro fundador de Topología en Extensión en Buenos Aires, filial de Topología en Extensión de París. Y es autora de varios libros especializados en psicoanálisis. Bueno, Noemí, te paso ahora la palabra. Acá estás. Bueno. Gracias, Mónica. Bueno, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas a nuestras profesoras de hoy y a las personas que están en el Zoom, en YouTube, en Facebook. Yo primero voy a presentar a las profesoras del curso de hoy. Presentar a las profesoras del curso de hoy es un modo de decir, porque es imposible que yo dé cuenta del recorrido de estas profesoras. Solamente voy a puntuar algo que dé cuenta de por qué de la invitación o por qué pueden realmente esclarecernos y abrirnos panoramas en este tema. La doctora Andrea Tatiana Giammarino es médica, diploma de honor de la Universidad Favaloro. Es especialista en ginecología y obstetricia. Es especialista en medicina reproductiva de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Y también es especialista en endocrinología ginecológica de la reproducción. Ahora, la licenciada Silvia Sadú. Es licenciada en psicología, psicoanalista, habiendo realizado una formación en ética y metodología de la investigación. Es directora de CAPSIR, que es el Centro Argentino de Psicología y Reproducción. Cofundadora de Concebir. Consta con numerosas publicaciones, guías, libros, y los temas que la convocan en todo esto que ella produce han sido fertilización asistida, ovodonación, espermodonación, criopreservación de embriones. Actualmente también está abordando los temas relacionados a la gestación por sustitución. Y todos estos temas, Silvia los trata siempre teniendo en cuenta el sostén emocional en los tratamientos de la medicina reproductiva. Presentadas brevemente las profesoras, voy a hacer una brevísima introducción al tema. El curso de hoy es el psicoanálisis y la medicina frente a los avances en el terreno de la fertilidad. Y esto está enmarcado en los desafíos actuales. Yo diría que sí, es un desafío, pero ya no es al menos un desafío en su inicio esto. Porque hace ya varios años que asistimos a cambios en los modos de reproducción. Y esto, a la vez, acompañado de otros cambios en las composiciones familiares, en las parentalidades, en el modo de constitución de pareja, en la postergación para las maternidades. O sea que esto es un movimiento que está en la sociedad hace mucho. Pero el pensamiento psicoanalítico
es un pensamiento en movimiento. Y cuando aparecen nuevos significantes, por ejemplo, como vitrificación, fertilización in vitro y otros tantos, obviamente nos implica ver cuáles son los efectos de estos significantes sobre los sujetos. Porque hay efectos de estos significantes simbólicos que adquieren para cada uno nuevas significaciones. En ese sentido, el psicoanálisis se deja instruir por esos otros discursos y esas otras prácticas. Nuestras prácticas y nuestros conceptos se reinscriben, como lo dijo Mónica, se reinscriben una y otra vez en cada tiempo y en cada historia actual. La posición que nosotros tomamos, y en este curso es prueba, es que no se trata solamente de que vamos a decir algo sobre tal o cual cambio, sino que nos vamos a dejar poblar por los otros discursos. Si no hiciéramos esto, el psicoanálisis quedaría atrapado en sus propios prejuicios. Es decir, burdamente, no se trata de estar en pro o en contra de las biotecnologías, por ejemplo. Esto está fuera de lugar. El psicoanálisis y los psicoanalistas operamos sobre el sufrimiento. Es un sufrimiento existencial, un sufrimiento psíquico. Y el sufrimiento con respecto a la fertilidad, los avatares de la fertilidad, no son menores. No se trata de una manifestación per se, directa, de la naturaleza orgánica del cuerpo. El cuerpo de cada quien se construye siendo un fenómeno complejo y que está enraizado en la cultura. El sufrimiento psíquico es un dolor no consentido, pero que a la vez es filtrado, es interpretado por cada quien. Entonces, en el tema de hoy que nos convoca, tenemos por un lado la interpretación individual de cada quien, que está asociada a su historia particular. Luego, la interpretación biológica del médico. Y todo esto atravesado por la narrativa sociocultural. También hay que tener en cuenta que las realidades exteriores que cambian, que se modifican, tienen consecuencias, por supuesto, sobre la vida de todos nosotros. Pero estas realidades exteriores que empiezan a ocupar un lugar importante, no se acoplan directamente y fácilmente, con comodidad, al mundo interno de cada quien. Entonces nos encontramos con que cómo va cada uno a enfrentar, atrapar y utilizar estas posibilidades de la realidad externa. Asistimos a que los avances en el terreno de la fertilidad hacen que lo que era un callejón sin salida permita una posibilidad de solución. Contamos con instituciones serias que tienen en cuenta la dimensión técnica, la dimensión ética y los marcos legales. Asistimos a una serie de procedimientos que nos van a hablar las profesoras, pero cada uno de estos procedimientos traen diferente grado de complejidad médica, lo que hace que aparezcan nuevos interrogantes en el campo ya de por sí complejo, sumamente complejo, de la sexualidad humana. Porque los problemas de la fertilidad van a movilizar en el inconsciente absolutamente todo. El modo en que alguien fue concebido, la feminidad, la masculinidad, la maternidad, el deseo de hijo. Es decir, lo que yo quiero puntualizar es que
el sujeto se va a ver confrontado al campo de su sexualidad, de su constitución, de cómo fue la constitución de su narcisismo, los avatares edípicos, los ideales, y cómo se procesaron los duelos. Y entonces, cuando a través de alguna conflictiva con la fertilidad, se moviliza todo esto, entonces nuevamente aparece el qué hacer con los impases de la sexualidad. Un último pequeño punto. El tema de hoy es un tema que habla de los avances de la ciencia, de los cambios que acontecen y a la vez de las demandas sociales que aparecen con todo esto. Estas demandas sociales, muchas son culturales y a la vez son exigencias sociales. Pero nosotros, en nuestra práctica, siempre debemos investigar, tener una mira como en esa demanda. Porque tenemos que tener en cuenta el funcionamiento y el dinamismo del psiquismo. Y para tener en mira esa demanda, siempre tenemos que estar pensando, ¿qué pide? ¿Quién lo pide? ¿Y para qué lo pide? Bueno, ahora voy a dar en primer lugar la palabra a la doctora Gianmarino. Bueno. Bueno, yo les voy a contar un poquito algunos conceptos grandes e importantes de la parte médica de los tratamientos de reproducción asistida para introducirlos en el tema. Son conceptos bien, bien grandes y probablemente muchos de ustedes ya estas cosas las hayan escuchado, les resulten familiares. Pero bueno, hay una realidad que es que en los últimos años aumentó de manera exponencial las consultas de los pacientes a los especialistas en medicina reproductiva en las clínicas, especialmente por tres cuestiones. Por un lado, hay mucha mayor accesibilidad, no solamente porque hace ya unos cuantos años tenemos una ley de cobertura de los tratamientos que modificó radicalmente el panorama de la especialidad, sino que también hay muchas más clínicas, muchos más especialistas en todo el país. Piensen que hasta hace unos 15, 20 años teníamos clínicas en Capital, alguna en Rosario, alguna en Mendoza, pero no mucho más que eso, y hoy en día hay clínicas en prácticamente todas las provincias. La otra cuestión es que se modificó la perspectiva vital de las mujeres, especialmente con la incorporación de la mujer en el ámbito laboral y el retraso en el establecimiento de las relaciones personales, el uso de anticonceptivos y un aumento de lo que se llama edad reproductiva. Enrique. Tatiana, se te cortó el sonido. Hola. Ahí te escuchamos. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Sí, perdón, se desconectó mi audio de repente. Ahora sí, seguimos. Bueno, les comentaba que la segunda cuestión, además de la modificación, digamos, en esta accesibilidad que cada vez mayor, también tiene que ver con la perspectiva de las mujeres en cuanto a su rol en el mundo laboral, el retraso en el establecimiento de uniones personales y un aumento de lo que llamamos edad reproductiva social, que tiene que ver con esta postergación de la maternidad. Y después hay un escenario completamente nuevo, que es que las técnicas de reproducción aparecen como una herramienta para las mujeres sin pareja o las parejas homosexuales. La esterilidad es una enfermedad
definida por la Organización Mundial de la Salud, del sistema reproductivo, definida como la incapacidad para lograr un embarazo clínico después de un año de relaciones sexuales no protegidas. Esa es la definición clásica. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que se creen que más o menos un 10% de las parejas no logran el embarazo después de un año de tener relaciones sexuales. Y va a haber un 5% que no lo va a lograr dentro de los 2 primeros años. Pero las chances de embarazo por cada ciclo son relativamente bajas, son cerca del 20%. O sea, en un ciclo es más la posibilidad de que una pareja no logre el embarazo teniendo relaciones sexuales que lo logre. Y se considera que una pareja infértil es una pareja que tiene disminuidas sus chances de embarazo por ciclo comparadas por la media de la población general. Es importante tener en cuenta que en general las parejas lo que tienen es una chance disminuida de embarazo, pero no es que es imposible que el embarazo se logre. Salvo 3 circunstancias que son bastante infrecuentes, que es que el varón no tenga ningún espermatozoide, que la mujer tenga sus 2 trompas obstruidas, o que la mujer ya francamente esté, digamos, en una situación de falla ovárica, que podría ser una mujer posmenopáusica. Pero si no, la inmensa mayoría de las parejas, más que una infertilidad absoluta, tienen esa chance disminuida. Y ahí es donde a veces los pacientes siempre nos cuentan la misma anécdota, que tienen un conocido, un familiar, que hizo un tratamiento y que después logró el embarazo, que es lo que antes por ahí la gente contaba, adoptó y después logró el embarazo. No es que nadie lo haya curado en su infertilidad, sino que era una cuestión de chances. Y se cree que aproximadamente el 15% de las parejas en los países occidentales tienen alguna dificultad para lograr el embarazo, que sería 1 de cada 6 personas. La esterilidad social es el término que se aplica a, digamos, el requerimiento de técnicas de reproducción asistida vinculada a los cambios sociales. Es decir, los tratamientos que hacemos en mujeres sin parejas y en parejas homosexuales. Como concepto general, hace falta 3 cosas para que una mujer logre un embarazo. Que tenga óvulos disponibles, que haya espermatozoides disponibles y que las trompas sean permeables. ¿Por qué? Porque en las trompas de falopio es donde se produce la fecundación, o sea, donde se encuentran el óvulo y el espermatozoide. Entonces, el no embarazo puede producirse por alguna afectación en alguno de esos 3 lugares. Y eso es lo que hace que haya causas femeninas de infertilidad, causas masculinas de infertilidad, causas mixtas y lo que llamamos esterilidad sin causa aparente. En cuanto a esterilidad sin causa aparente, creemos que más que sin causa aparente es sin causa que podamos diagnosticar, porque hay cosas que con los análisis de rutina, con estudios complementarios, no podemos conocer, como es la calidad de los óvulos, o qué pasa cuando el espermatozoide llega a la trompa de falopio. Lamentablemente ahí es donde nos quedamos en la esterilidad sin causa aparente. Pero, digamos, las causas están bastante repartidas entre femenina, masculina y mixta. Femenina puede ser que haya una alteración de la ovulación, una alteración en las trompas de falopio. Masculina, que haya varicocele, que son como varices en los testículos. A veces no encontramos ninguna causa que justifique que un espermograma, que es el estudio del semen, esté alterado, pero la mayor parte de las veces no hay una causa bien concreta, sino que es como, acá dicen la última parte, mixta 39%, es como un mix, ¿no? Un poquito de cada lado. Por ahí la mujer tiene 39 años, que ya vamos a ver cómo afecta la fertilidad la edad, y eso hace que su potencial sea menor, y el varón tiene un poquito alterada la movilidad de los espermatozoides. Entonces, capaz que ese varón que tiene un poquito alterada la movilidad de los espermatozoides, si la mujer tuviese 23 años, logra el embarazo, y al revés, capaz que una mujer que tiene 39, pero el semen está totalmente normal, capaz que logra el embarazo. Por eso es que son un poco relativas las causas a veces también. Esto, digamos, en los últimos 30 años, que en realidad es un poquito, piensen que la primera fertilización in vitro es el año 1978. En los últimos 30 años
empieza a desarrollarse un poco más la medicina reproductiva como especialidad, y también en los países industrializados ven, digamos, un aumento en la edad del primer nacimiento y el número de mujeres que posponen la búsqueda de un hijo. Entonces, este concepto de la búsqueda más tardía del embarazo y de la edad de la mujer es absolutamente fundamental. Y vamos a ver más adelante que el éxito de cualquier técnica reproductiva depende fundamentalmente de la edad de la mujer. Y la principal dificultad que tenemos hoy en día es la edad de la mujer. Las chicas consultan cada vez siendo más grandes, que, digamos, en esto grande significa después de los 35 años. Por eso es que no coincide a veces, digamos, lo biológico con lo social. Y es una dificultad grandísima que tenemos. Entonces, bueno, a los especialistas en medicina reproductiva nos van a escuchar decir esto todo el tiempo, lo que insistimos con la edad. La fertilidad disminuye drásticamente después de los 35 años. Esto es fundamentalmente porque las mujeres nacemos con una cierta cantidad de óvulos y con el tiempo los vamos perdiendo y también se va afectando la calidad de esos óvulos. Entonces, esto hace que con el tiempo cueste cada vez más quedar embarazada. Y además, que cuesta más lograr el embarazo, también con la edad empieza a aumentar el riesgo de aborto espontáneo, por la misma causa, por la alteración de la calidad de los óvulos. Entonces, con la edad disminuye la chance de lograr el embarazo, pero también aumenta la chance de tener, si el embarazo se logra, tener un aborto espontáneo. Y también, y seguramente ustedes lo saben, aumenta a partir de los 40 años la chance de alteraciones cromosómicas de los embriones y de los bebés. Por ejemplo, como el síndrome de Down. Ahora, ¿cuándo estudiamos una pareja? ¿Se acuerdan que yo hace un rato les dije que la chance de lograr el embarazo es más o menos del 20% por ciclo? Entonces, si una pareja hace 2 meses que busca embarazo y no lo logró, pues estamos dentro de lo que podría considerarse esperable. Pero después de un año de relaciones sexuales sin anticoncepción, o después de 6 meses sin anticoncepción, si la mujer tiene más de 35 años, o si sospechamos una patología asociada a la infertilidad. Por ejemplo, una paciente que nos cuenta que tiene 30 años, pero cuando tenía 22 le sacaron un quiste en el ovario, y eso puede afectarle la función de su ovario. O un varón que nos cuenta que cuando era chiquito lo operaron de criptorquidia, que es una alteración en el descenso de los testículos, que se trata en la infancia. Entonces, una pareja, la señora tiene 32 años, pero él tiene ese antecedente, podemos pensar que aunque sean jóvenes, tal vez pueda estar alterado el semen. Entonces, en ese caso, se recomienda estudiarlos antes, no esperar un año entero. Y un poquito como pasa en todas las especialidades de la medicina, ¿qué hacemos? Los interrogamos acerca de los antecedentes, hacemos el examen físico, y es importante la orientación. Y la orientación, de vuelta, es esta cuestión de explicarles, digamos, por qué las tasas de por qué la chance de embarazo es relativamente bajita, y que es de un 20%, y por qué a veces hay que esperar, o si es una paciente ya donde la edad empieza a preocuparnos, explicarles cuál es el impacto de la edad, cómo van a ser los estudios que les vamos a pedir, por qué le estamos pidiendo esos estudios. Y lo que es muy importante es que el estudio de la pareja siempre tiene que ser simultáneo. Hoy en día esto la verdad es que es bastante más simple, pero hasta hace no mucho tiempo no era infrecuente escuchar que las mujeres nos decían: yo me hago todos los estudios y después, si está todo bien, él se hace el espermograma. Afortunadamente esto cada vez nos pasa menos, pero bueno, no dejaba de ser algo con lo que a veces había que insistirle en lo importante que era, porque hay una cuestión: un factor de infertilidad no excluye otro. O sea, una paciente puede tener una trompa que no está bien y el señor tener una alteración en el semen. Entonces ahí el asesoramiento es totalmente diferente que si la señora tenía una trompa bien, la otra no, y el semen estaba bien. O sea, siempre es en simultáneo. Entonces, primero hacemos la historia clínica de los pacientes. Ahí yo les puse 2 palabritas que son el interrogatorio y un neologismo que es el escuchatorio.
A ver, el interrogatorio, como en todas las especialidades de la medicina, necesitamos que sea dirigido y vamos a tratar de indagar sobre datos que nos puedan llevar a un escenario que nos permita tomar decisiones, pero el escuchatorio, y esto creo que ustedes lo saben mejor que nosotros los médicos, es fundamental. En la mujer siempre pedimos análisis hormonales, súper importante que sean entre el día 2 y 5 del ciclo. ¿Qué significa esto? Las mujeres menstruan cada 28 días, más o menos. El primer día del sangrado es lo que nosotros en medicina llamamos el día 1, y tienen que sacarse sangre entre el día 2 y 5 del ciclo, porque para evaluar las hormonas que tienen que ver con el funcionamiento del ovario, es necesario hacerlo en esa fecha. O sea, no sirve hacerlo cualquier día. Y también les pedimos ecografía transvaginal para evaluar un poco la reserva de óvulos del ovario. Hay otro estudio que siempre hacemos, que es la histerosalpingografía, para conocer la permeabilidad de las trompas. La histerosalpingografía es un estudio que, si alguna vez alguna persona les comentó, es un poco molesto. O sea, lamentablemente no tenemos otro estudio para conocer cómo son las trompas, y la histerosalpingografía, la verdad es que es obligatoria prácticamente siempre. En el varón les pedimos un espermograma, que es el estudio para analizar las condiciones del semen, donde nos fijamos cuántos espermatozoides hay, cómo se mueven, qué forma tienen. Y también es un buen momento para actualizar los estudios de control ginecológico, y a veces en algunos casos puntuales tenemos que pedir algún estudio genético, algún estudio más sofisticado. Muy importante con respecto a los estudios es que para muchos estudios no es lo mismo cualquier lado. Los espermogramas idealmente habría que hacerlo en laboratorios puntualmente de andrología. A veces no es tan fácil hacer un buen laboratorio, no en todas las ciudades. Una cosa es estar en capital, otra cosa es estar a 500 kilómetros, o sea, en no todos los lugares tenemos lugares súper de referencia, también hay que ver la cobertura del paciente y todo, pero en general, si tenemos la oportunidad de recomendarles determinados lugares, siempre preferimos hacerlo. Entonces, una vez que estudiamos a los pacientes, vamos a hacernos una idea de la patología, o sea, si hay una obstrucción tubaria, si hay poquitos espermatozoides, y las técnicas, los tratamientos, se van a indicar por patología, pero también por tiempo de búsqueda y edad de la mujer. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a veces en pacientes mayores de 35 años, en los estudios uno dice, bueno, no pareciera haber nada del todo patológico. Pero tenemos que recordar que aunque una mujer de 38 años tiene las hormonas normales y todo, tiene 38 años. O sea, inferimos que puede ser que haya algún problema con la calidad de los óvulos. Por eso en esas pacientes a veces se indica una técnica de reproducción asistida, aunque pareciera que está todo bien. ¿Por qué? Porque la chance de embarazo y las tasas de éxito con cualquier técnica dependen fundamentalmente de la edad de la mujer. O sea, nosotros no vamos a corregir la edad de la mujer haciendo una técnica de reproducción asistida. Simplemente vamos a tratar de tomar el mejor momento, que va a ser el momento cero, porque la reserva ovárica con el tiempo tiende a disminuir. Tal vez en el mejor de los casos se mantenga igual y dentro de 2 años esté igual, pero lo más probable es que esté disminuyendo. Entonces, cuanto más joven y cuanto mejor es la reserva ovárica de esa mujer, mayores van a ser las tasas de embarazo. Esto es especialmente importante después de los 35 años. Entonces, las técnicas de fertilización asistida se dividen en 2 grupos, de baja complejidad y de alta complejidad. ¿Qué significa de baja complejidad? Que la fecundación se va a producir adentro del cuerpo de la mujer y la alta complejidad se produce afuera. En la baja complejidad tenemos 2 tipos de tratamientos. Las relaciones sexuales programadas, ¿eso qué significa? Una mujer le hacemos monitoreos ecográficos de la ovulación, y con la ecografía más o menos podemos determinar cuándo estaría ovulando. Y en base a esos monitoreos ecográficos les indicamos cuándo tener relaciones. Acá
yo haría una salvedad, ¿no? Esto les indicamos cuándo tener relaciones, al menos en mi caso particular, es un aproximado. O sea, más o menos vas a estar ovulando en 48 horas. Entonces, ajusta un poco las relaciones en este periodo. Porque si no, realmente cuando la pareja hizo un ciclo, 2 ciclos, no funcionó, el tercer ciclo, indicarles que tengan relaciones es más o menos como indicarles que se saque sangre. Entonces, nada, tratamos de tener cierta flexibilidad. Y el otro tipo de tratamiento son las inseminaciones intrauterinas con semen de la pareja o de donante. ¿Qué significa esto? También se monitorea la ovulación, a veces con medicación para que ovule, a veces no, y cuando está por ovular, en lugar de que tenga relaciones sexuales, lo que hacemos es una inseminación intrauterina, que es colocar una muestra de semen preparada adentro del útero. Eso se hace en el consultorio, sin anestesia, con una cánula muy finita, y es un procedimiento que dura 10 minutos, como mucho. O sea, es un procedimiento muy sencillo. Y se puede hacer con semen de la pareja de la persona o de un donante. La tasa de embarazo de los tratamientos de baja complejidad es cerca del 20%, o sea, es baja. O sea, nos lleva más o menos a esa tasa que habíamos charlado al principio de fertilidad natural teniendo relaciones. Los tratamientos de alta complejidad, la fecundación se produce afuera del cuerpo en el laboratorio de embriología, o sea, son in vitro. Y en esto es importante que tengamos en cuenta la nomenclatura, porque se mezcla un poquito los conceptos. Dentro de los tratamientos de alta complejidad hay dos tipos diferentes. La fertilización in vitro y la sigla ICSI, que se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoides. ¿Qué significa cada uno de estos? En el in vitro, los biólogos tienen, por un lado, los óvulos, los espermatozoides, y colocan ambas gametas en una cápsula de Petri en el laboratorio, y el espermatozoide tiene que ir solito a buscar al óvulo y fertilizarlo. En la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, como lo dice su nombre, el biólogo toma un espermatozoide con algo que llaman micromanipulador, inyecta el espermatozoide adentro del óvulo. Entonces, el ICSI, que es inyectar el espermatozoide adentro del óvulo, tiene como indicación fundamental los casos donde los espermatozoides se mueven muy poquito o hay muy poquitos espermatozoides, ¿sí? Esa es la indicación más importante del ICSI. Uno podría pensar, bueno, pero si yo todos los óvulos que tengo los inyecto con el espermatozoide, voy a tener mejores resultados, porque me aseguro que el espermatozoide entró. No. En realidad, cada técnica, el FIB o el ICSI, tiene sus indicaciones puntuales, y usar una u otra técnica depende del criterio de los biólogos. Ustedes saben que en reproducción, en una clínica de fertilidad, tenemos por un lado la parte médica y por otra parte el laboratorio de embriología. Entonces, hay decisiones que son más bien de la parte médica, por ejemplo, qué tipo de técnica usar, cómo estimular la ovulación de una paciente, y hay decisiones que son del laboratorio, porque en la fertilización in vitro, la formación de los embriones y el cuidado del óvulo, del espermatozoide y el cultivo del embrión y todo, depende de los embriones, del laboratorio de reproducción asistida. Estos tratamientos de alta complejidad se pueden hacer con óvulos propios u óvulos de una donante y con espermatozoides propios o de un donante. Y la tasa de embarazo con óvulos propios es más o menos del 30% y con óvulos de donante alrededor del 50%. Fíjense qué diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque las donantes de óvulos son mujeres que en general tienen entre 20 y 30 años, que es la edad de mejor performance de los ovocitos, ¿sí? Es como que la fertilidad máxima de las mujeres está entre los 20 y los 30 años, independientemente de que sean súper sanas y todo. Bueno. Indicaciones más frecuentes de una y otra técnica: las inseminaciones intrauterinas, lo que nosotros llamamos factor masculino leve, cuando por ahí está un poquito disminuida la cantidad de espermatozoides, o un poquito disminuida la movilidad.
lo que se llama esterilidad sin causa aparente, en mujeres menores de 35 años, y después en situaciones donde no tenemos pareja masculina, es decir, las mujeres sin pareja y las parejas de mujeres. La fertilización in vitro, vieron que yo les contaba, la fecundación se produce afuera del cuerpo, y las trompas son el lugar donde se produce la fecundación. Entonces, en una mujer con una obstrucción tubaria bilateral o que tuvo una ligadura tubaria con una pareja anterior, por ejemplo, la indicación es la fertilización in vitro. En el factor masculino, en pacientes que han tenido varias inseminaciones intrauterinas que no funcionaron. La inyección del espermatozoide, su indicación principal es el factor masculino severo, o sea, muestras de semen que tienen muy poquitos espermatozoides o que se mueven muy poquitos. Y después tenemos la donación de gametas. ¿En qué casos tenemos que recurrir a donantes? En donación de óvulos, la indicación número 1 son las mujeres con insuficiencia ovárica, especialmente por edad reproductiva avanzada. ¿Qué significa esto? En general, mujeres mayores de 40 años. Por lo que yo les decía al principio, empieza a haber menos óvulos, con menor calidad. Entonces, en ese grupo de mujeres, seguro. Después hay casos un poquito más raros de pacientes que tienen una falla ovárica precoz, es decir, que el ovario deja de funcionar por una patología a los 30, 35 años. Pero la realidad es que la mayor parte de las pacientes que hacen tratamientos de donación son mujeres mayores de 40 años. También se indica en pacientes que han tenido tratamientos fallidos con sus propios óvulos o cuando hay enfermedades genéticas que no queremos que se transmitan de la persona a la descendencia y que no tenemos forma de evitar esa transmisión. Donación de semen en pacientes con azospermia. Azospermia es la falta de espermatozoides en el eyaculado. Acá les hago una salvedad. A veces puede ser que no haya espermatozoides en la muestra de semen, pero puede haber espermatozoides en el testículo. Entonces, a veces, frente a una azospermia, se busca a ver si hay espermatozoides en el testículo mediante una biopsia. Hay casos en los que hay, casos que no, eso es un poquito más técnico, pero supongamos que no hay tampoco espermatozoides en la biopsia de testículo, se puede usar donación de semen. Y después, obviamente, mujeres sin pareja, parejas de mujeres, o, al igual que la donación de óvulos, cuando hay alguna enfermedad genética que queremos evitar que se transmita. Y para ir cerrando, la gestación por sustitución, que es una variante de la fertilización in vitro, en la que una mujer que es la gestante accede a gestar el hijo de otra persona o pareja. Siempre que sea posible, los óvulos y espermatozoides deberían ser aportados por los padres de intención. ¿Quiénes son los padres de intención? O sea, las personas que están buscando un hijo, ¿sí? Si no es posible que la madre de intención aporte el material genético, o sea, que esa mujer aporte su óvulo, se recurre a una donante, ¿sí? Lo que se trata de evitar siempre, que en realidad, hasta donde tengo entendido prácticamente siempre, es que quien va a ser la gestante también aporte su óvulo, ¿sí? O sea, en general es un óvulo aportado por otra persona. Indicaciones: ausencia de útero, anomalías uterinas, enfermedades que impiden la gestación por suponer un riesgo inaceptable para el bebé o para la madre, y parejas de varones. Entonces, esto fue un pantallazo así súper rasante de algunos conceptos bien grandes para que cuando Silvia inicie su presentación se pueda entender un poquito más. Bueno. Bueno, muchas gracias, doctora Gianmarino. De nada. Ahora, no, fue clara, explícita, interesante. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Jadur. Adelante, Silvia. Bueno, buenas noches a todos los colegas y a todas las colegas que están acá con nosotros. Tatiana, como por la tormenta tuve un problema con mi computadora, internet, etcétera. Tatiana va a pasar el PowerPoint y mientras tanto yo voy hablando.
cuando veas que levanto el dedito, pasala, por favor, Tatiana. Y les cuento que nosotros somos un equipo, el Centro Argentino de Psicología y Reproducción, junto con Constanza Dualde y Vivi Weinstein, que hace muchos años, yo no voy a hablar específicamente de los años que hace que trabajamos en el tema y que estamos juntas, pero a nosotros nos importa, y me importa especialmente, a poder hablar de los niños, de un hijo, de un niño, porque está en la articulación entre el deseo y la medicina. Y los psicoanalistas, y creo que sería importante y muy importante que todos los psicólogos o psicólogas que abordan este tema puedan tener la información que nos brindó Tatiana, porque realmente la escucha es desde otro lugar, a partir de tener la información de los avances científicos biotecnológicos y de los tratamientos posibles para las personas que tienen dificultades en la procreación, o ya vamos a ir hablando un poco de estos temas que abordó Tatiana desde otro lugar. La que sigue, Tatiana, la otra, yo te levanto la manito, Tati, por favor. Quiero marcar esto porque son puntos de inflexión, porque yo voy a tomar algunos datos históricos en relación a la reproducción asistida. Hay algunos datos desde el sanitarismo o desde la salud pública. Marco esto porque yo vengo del hospital, de haber hecho la residencia, de haber estado trabajando en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez como 25 años más o menos, y haber hecho la Escuela de Salud Pública en la UBA. Así que como que también me parece importante que los que trabajamos en esta temática pongamos alguna mirada en otros aspectos que hacen a la reproducción humana y a la complejidad de los diversos tratamientos y problemáticas. Bueno, uno de los temas que había abordado Noemí en relación a la sexualidad, creo que también es importante, que a partir de la píldora anticonceptiva cambió el mundo de la posibilidad de los embarazos, que ya no querían ser planificados. El modelo tradicional de familia se ha construido bajo algunos preceptos que han cambiado, que tienen que ver fundamentalmente con la heteronormatividad y la tutela patriarcal, que también sigue funcionando entre nosotros los psi, y psicoanalistas muchos también. En 1978 es un hito que marca la inauguración de este desarrollo médico-biotecnológico, cuando nace, como dijeron hace un rato, en 1978, Louise Brown en Londres. Los científicos participantes fueron Robert Edwards y Patrick Steptoe. Pero fíjense qué interesante, cómo han cambiado los avances culturales, que recién en el 2010 a Robert Edwards le dieron el premio Nobel por su trabajo en reproducción asistida. Y Amandine es la segunda nena que nace en el mundo por estas técnicas en 1979, con el equipo de René Friedman, que estoy orgullosa de haber hecho una pasantía con el equipo, porque realmente desde el lugar de psicoanalista y latinoamericana, incluirme en la asistencia concreta de escuchar los pacientes y el trabajo con médicos, y sí, porque en general son psicoanalistas en París, realmente fue muy rico para mi experiencia en la clínica y en la práctica asistencial. Y es inexorable la metamorfosis que implicó en la subjetividad, en el significado familiar, en los formatos familiares y en las producciones del pensamiento. ¿Podés pasar la que estaba antes? Un poquito, Tati. Acá hay tres frases que creo que son importantes incluir, que esto lo armamos con el equipo. Los desarrollos científico-tecnológicos avanzan más rápidamente que la capacidad que tienen las personas y la comunidad de asimilarlos. La otra es de una maestra
con quien compartimos historia, yo como alumna, por supuesto, la alteridad no es solamente el reconocimiento del derecho ontológico a la existencia del otro, sino también el derecho a proveer los medios para que pueda realizarla. El reconocimiento de la alteridad no implica que yo reconozco que hay otro que puede existir, sino que yo reconozco que tengo que proveerle los medios para ayudarlos a que exista. Y esto es fundamental en este tema. Y por último, como yo también quiero meter el aspecto que tiene que ver con la salud pública y el sanitarismo, no puede haber medicina sin medicina social y no puede haber medicina social sin una política social del Estado. La salud es una cuestión política. Y eso lo dijo el primer sanitarista argentino, que fue Ramón Carrillo. Después de la otra, Tati, la otra. Podríamos decir que los tratamientos de reproducción humana asistida, yo lo decimos en general TRA, están legitimadas y además legalizadas en muchas geografías. No obstante, todos estos tratamientos que enumeró Tatiana realmente son polémicos y las polémicas son vigentes. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes legales que hay en la República Argentina, que son los tratamientos que la ley que hubo en la provincia de Buenos Aires en el 2012, 2011, 12, no me acuerdo, no recuerdo en este momento, el de matrimonio igualitario, el de la identidad de género del 2012, el de cobertura, que es el que nombró Tatiana, la ESI, la salud sexual y procreación responsable, la IVE, la L, la UH, el parto humanizado, que es más, tiene realmente una importancia especial a partir de los tratamientos, y la ley de los 1000 días, que es fundamental porque atiende no solamente los temas desde la gestación, sino justamente los 1000 días desde la procreación hasta el nacimiento de un niño. La siguiente. Quedan algunas legislaciones pendientes que son muy importantes. La ley de fertilización asistida es la ley que justamente presentó y se legalizó a partir de una abogada que se llama Marisa Herrera, y que hay la legislación pendiente es el destino de los embriones que presentó el licenciado Daniel Filmus junto con Marisa Herrera, y el tema de la gestación por sustitución que presentó una diputada Esteves y que presentó una senadora. Y en la próxima, por favor. Pásala. Y la de gestación por sustitución, que es el tratamiento que marcó y nombró Tatiana, que lo conocen habitualmente como útero de alquiler. Nosotros llamamos gestación por sustitución porque algunos hablan de gestación subrogada, pero subrogada viene de la palabra surrogacy en inglés, o surrogate, y que realmente nos pareció, desde el punto de vista legal y del lenguaje, era importante incluir esto porque lo que se sustituye es la posibilidad del embarazo en una mujer. Y acá también es importante que solamente este tratamiento se puede realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por una presentación de María Rashid y Flavia Macenzo de la Federación LGBT, y porque autoriza la filiación de estos niños que nacen, como dijo Tatiana, de un embarazo que porta una mujer, la aportación de un óvulo de una segunda mujer, y los padres de intención, o realmente los que tienen deseo justamente y anhelo de construir una familia. En las demás provincias se puede realizar este tratamiento, pero que hay que hacer una presentación legal ante un juzgado para que pueda autorizar dicho tratamiento.
Acá hay abogadas muy importantes, aparte de Marisa y Natalia de la Torre, Eleonora Lam, Mariana de Lorenzi, que ahora se va a publicar un libro sobre justamente la identidad de los niños nacidos por técnicas de reproducción asistida, donde participé un poquito. Y acá el gran punto nuestro como psicoanalistas es el anhelo del hijo, donde el anhelo del hijo, ¿qué pasa en ese anhelo? Encontramos el deseo de construir una familia, y en este deseo, como dijo Noemí, hay procesos psíquicos, intrapsíquicos, y que exceden el marco desde la medicina. Este deseo es base para la constitución psíquica del futuro niño o niña, de los vínculos que se van armando desde la fantasía de los varones y las mujeres. Y aparecen aspectos narcisistas muy importantes, representaciones, y ahí tenemos que investigar cuando estamos frente a la demanda de los pacientes ante a la medicina, las representaciones inconscientes del cuerpo y la ligación que hay a partir del desarrollo psicosexual, el entramado edípico, los procesos identificatorios y el tema de género, que es muy, pero fundamental en esta práctica donde tenemos que escuchar y donde los pacientes y las personas tienen que preguntarse qué quieren, qué desean, y como dijo Noemí, el por qué y el para qué. Seguimos. En el deseo de hijo está el origen y organización, dependen del origen y organización tanto en el varón y la mujer, y no es lo mismo el deseo del embarazo que el deseo de tener un hijo. Hay diferentes expresiones de ese deseo, a nivel consciente e inconsciente, y aquí está lo que había hablado también Tatiana, y marcó en alguna manera Noemí, que tiene que ver con los mandatos socioculturales, familiares, y la historia individual de cada uno. Nosotros llamamos en general, cuando hablamos de parejas de dos mujeres, hablamos de comaternidad. Cuando es de dos varones, copaternidad. Donde hay mujeres sin pareja o varones sin pareja que en algún momento pueden llegar a tener pareja. Y para nosotros, trabajamos mucho con las conceptualizaciones de Pierre Lanier en relación a ¿qué deseo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de deseo? ¿Y para qué un hijo? En la subjetividad, ¿cuál es el significante que se tiene que ir desarmando y desmantelando justamente en el espacio psicoterapéutico? Y primero, ¿qué está? El cuerpo. Las consultas que nos llegan a nosotros, en general, es después que tienen un diagnóstico médico, la consulta médica. Y aquí sí empieza lo que nombró Noemí, que son los duelos. Los duelos por el cuerpo que tiene posibilidad procreativa. Y que sí o sí, todos los que trabajamos, sí que estamos en esta temática, tenemos, por eso es importante la presencia de Tatiana, tenemos que tener información científico-médica de la posibilidad de los diferentes tratamientos. Seguimos, a ver si podemos avanzar un poco más. Nosotros yo tomo, y nosotros en el equipo, es el tema de que la idea de acontecimiento, en el sentido de Badiou, porque tanto desde la consulta médica hay algo que irrumpe, desorganiza y que demanda el trabajo intersubjetivo, intrasubjetiva, si hay pareja, y el deseo de mater-paternidad que tiene una transcripción corporal. Requiere elaboración de las posibles renuncias, y el tiempo subjetivo de una persona no siempre, como hace un rato se mencionó, coincide con el tiempo real o cronológico de la biología y o de la medicina. Lo importante es construir subjetivamente el lugar de un niño y el lugar para un niño. Seguimos. Frida Sahal, una psicoanalista argentina, que era la esposa de Néstor Brownstein,
colega lacaniano que vivió en México y que tiene una gran producción en psicoanálisis, dice que todo sujeto es hablado antes de su existencia, habita los proyectos y fantasías, ocupa un espacio, absorbe energía libidinal y es promesa de ser. Ese lugar es el deseo de la madre, del padre, siendo además efecto de la castración, que no debe ni puede reducirse solo al deseo de hijo, pues la maternidad no es la única función de las mujeres. Y continúa, lo específico de este deseo, que hace de la maternidad un hecho de cultura y no de naturaleza, como a veces se ha pretendido, es el simple expediente que dispone cada mujer de decir que no a la maternidad. En esta posibilidad del no se produce un salto cualitativo fundamental en lo que transforma en un hecho de elección y no de destino, y acá aparecen también todas las temáticas de género. Dar vida no se reduce a parir, dar vida es desprenderse. Y tomemos a una gran psicoanalista que todos conocemos, que es Mary Langer, y dice, en este último siglo la mujer de nuestra civilización ha adquirido una libertad sexual y social totalmente desconocida apenas 3 o 4 generaciones, yo agrego una más. En cambio, las circunstancias culturales y económicas imponen graves restricciones a la maternidad. Y acá yo quiero agregar, en relación a las posibilidades de las parejas y las personas que recurren a los tratamientos, que el camino de la adopción es otra posibilidad, pero en este momento adoptar un niño es muy complejo porque no hay niños en situación de adoptabilidad que sean bebés. En general, hay niños más grandes y hermanos. Esto es otra gran complejidad donde también tenemos que interiorizarnos los psicoanalistas que trabajamos para poder tener el espacio para poder dilucidar qué quieren las personas que recurren a las técnicas, o mejor dicho, al deseo de querer ser padres. Seguimos con la que sigue, si podemos, me voy a apurar un poco. Acá el tema de la donación de gametas, que yo puse donación porque ya les voy a contar el por qué un poquito más adelante, pero nosotros empezamos a utilizar hace unos años aportación de gametas, porque en realidad la aportación de gametas, tanto femeninas como masculinas, no es donación, no es gratuito ni altruista. Acá está el aspecto económico que aparece en las técnicas de reproducción asistida, porque son tratamientos que en realidad se hacen en clínicas privadas. Y acá, como bien dijo Noemí, hay que atravesar las heridas narcisistas, que son importantes, y el proceso de elaboración intrapsíquica, y que acá hay un tema importante en función de lo que decía Frida Sal con respecto al destino de las mujeres, que son los DING. Los DING vienen de un movimiento que surgió en Canadá y se fue extendiendo y ha llegado a la Argentina, que son los DING. DING es en inglés Double Income No Kids, es doble ingresos y no niños. Y esto es importante porque hay muchas personas y parejas que deciden no tener hijos. 3 momentos importantes: la renuncia a lo imaginado y planificado con el futuro familiar, el proceso del duelo por el proyecto de hijo y muchas veces el proyecto de hijo genético, y la autorización para llegar a un hijo a partir de la dimensión simbólica de la parentalidad. Y ahí yo tomo a Kübler-Ross, que fue enfermera y médica con pacientes hemato-oncológicos, donde hay distintos momentos, desde conocer el diagnóstico hasta el proceso de duelo y aceptación de la situación que tienen que atravesar. Seguimos. De la que sigue. A ver. La otra, la que sigue. Sí, pero espera que no sé por qué no pasa. La tecnología no ha sido ni Perdón. sigue siendo fuerte. Ahí está. El tema de la genética es muy importante.
portación de gametas posibilita a las personas a tener, a concebir a partir de sus propios óvulos, que no puede concebir a partir de sus propios óvulos o espermatozoides, y como decía en relación a la gestación por sustitución, Tatiana, es importante, pero ¿por qué? Porque funciona en la subjetividad un lugar mítico que ocupa lo genético, la sangre como transmisora de la herencia familiar, que lo vemos y lo escuchamos en la clínica. Y acá es importante tener la información científica, porque para el futuro, para la futura información que se le va a dar a un niño. En relación a la ley, es importante que, así como decíamos que la gestación por sustitución no está legalizada ni está prohibida, hay un gris, que por eso se hace en la ciudad de Buenos Aires a partir de María Rashid. Hay un tema que tiene que ver con la ley de los tratamientos, que es una ley de cobertura, en realidad, donde los aportantes de gametos son anónimos. Solamente los niños a partir de los 18 años de edad pueden tener información de quiénes fueron sus aportantes, pero por una presentación que también tiene que ser judicial, por una causa justificada que la tiene que determinar un juez. El impacto del duelo por la pérdida de la ilusión genética tiene efectos que también tenemos que considerar, porque nos quedamos en un par de preguntas importantes. ¿Por qué la valoración de la biología? ¿Por qué tanta valoración de la genética? Yo les sugiero acá leer un libro o escuchar una conferencia TED de un biólogo que es Kornblit, donde justamente habla de la genética. Y es muy interesante para desmistificar el significado y el significante genético, que no solamente es desde la realidad, sino cómo se va construyendo internamente, inconscientemente en cada sujeto, y que los psi también tenemos que tener en cuenta. Seguimos. La que sigue. Algunos obstáculos en la aportación de gametas. La anterior, Tatiana. Uno de los problemas es no poder duelar, no poder renunciar a la genética, no poder reconocerse como padre o madre de hijo no genético. El tema de la semejanza física es muy importante. El temor a las enfermedades hereditarias, aunque haya estudios médicos que realmente hay una investigación muy exhaustiva de parte de los profesionales especialistas, el temor a la discriminación, el temor al reclamo de la patermaternidad de los aportantes y el deseo de los niños de conocer los aportantes de las gametas. Seguimos. Poder diferenciar la función médica de la función psíquica. Esto que dijo Tatiana de que ahora escuchan un poco más los médicos, pero por deformación de la formación universitaria y de la práctica médica, le es muy difícil escuchar y no tienen herramientas, instrumentos, los profesionales, para poder escuchar justamente los aspectos emocionales. Y acá hay cuestiones básicas para que los pacientes puedan trabajar en el espacio psi justamente por lo posible, porque no siempre lo que se quiere se puede, y justamente es uno de los trabajos nuestros, la siguiente, como psi que tenemos que hacer, que podemos trabajar. En general nosotros trabajamos a nivel individual, muchas veces a nivel de pareja, y uno de los temas que se abordan
fundamentalmente, es la sexualidad, porque en los tratamientos de reproducción asistida, lo íntimo se convierte en público. Y eso, yo voy enunciando algunos puntos que es importante que los sí tengamos en consideración. Seguimos, y a ver si no me puedo apurar un poquito. ¿Existe una definición consensuada Silvia. universal de familia? Sí. Silvia, es fabuloso todo lo que estás diciendo. Pero no Da hay ganas de tiempo. seguir escuchándote, pero para que pueda funcionar algún intercambio entre ustedes, tendrías que redondear, salvo que Bueno. quieras ocupar el tiempo. Bueno, le muestro, pasá, Tatiana, la de los libros y la última. Siguiente. Seguí. Los derechos de niños a conocer el origen tiene que ver con los derechos humanos. Seguí la otra. Pasa la otra. Hay un tema que es importante, que tiene que ver con la narración a los niños que nacen por los tratamientos, la filiación, y por último quiero comentarles que hemos escrito unos libros que ya están agotados para explicar a los niños el origen reproductivo en parejas heterosexuales, varón-mujer, para explicarles la aportación de óvulos, la aportación de espermatozoides y los tratamientos de reproducción asistida. Y demás, escribimos un librito que se llama Auxilio el bebé no llega, que se consigue en las librerías, es una publicidad que le escribimos con Vivi Weinstein, Los otros para niños con Constanza Dualde, y donde explica en el Auxilio el bebé no llega todas las técnicas que tienen que ver con la posibilidad de difundir aspectos médicos en la comunidad. Y por último, la de Fernando Ulloa, que creo que para cerrar, y acepto el intercambio totalmente, porque lo más importante creo que es cómo relatarle a los niños, la que sigue, relatarle a los niños y construir antes de los tratamientos el relato que los padres tienen que elaborar para poder transmitirle esta historia de deseo que supuestamente tienen que haber trabajado en el espacio sí, y que para cerrar con un gran maestro, estas palabras de Fernando Ulloa: la ternura es la base ética del sujeto. Hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad, es un concepto profundamente político, es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos. Siento haber sido muy sintética y que quedan muchos temas para hablar, pero pueden escribirme y charlemos un poquito si tenemos unos minutos. Mira, Silvia, es fantástico. No hay nada que te puedas reprochar, que se puedan reprochar. Es fascinante, interesante y tiene un montón de interrogantes y de temas que se van resolviendo, ¿no? Y que, bueno, el tema es que ustedes siempre usamos un segundo tiempo para que ustedes hagan, intercambien entre ustedes o hagan comentarios. Antes quiero preguntarte, Mónica, ¿hay preguntas? Porque habría que pensar si ustedes también tienen tiempo de contestar a las preguntas. ¿Hay preguntas, Mónica? Mira, Noemí, no, hay muchos comentarios felicitándola por la excelencia en la exposición. La verdad que, bueno, la verdad que estuvieron brillantes y muy esclarecedoras. Y creo, Silvia, que a vos te quedaron muchas cosas en el tintero. Me da la impresión. Muchas, porque una de las cosas que yo mientras escuchaba, pensaba en, ¿puedo, Noemí, hacer una pregunta? Pero dale. Claro, yo
pensaba en la clínica, ¿no? Mientras vos hablabas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en dos cosas. La primera, bueno, muchos padres que tienen sus hijos por donación de gametas, Aportación, mantienen perdón. aportación, Aprendamos a hablar. perdón, gracias, aportación de gametas, este, mantienen eso en secreto. O sea, no pueden blanquearlo a sus hijos. O sea, esto último que vos trajiste me parece como fundamental en relación al derecho del niño a conocer su origen, pero muchas veces, como fueron trayendo una cosa, son los tiempos de la medicina, otra cosa son los tiempos del psiquismo. Entonces, Sí, queda como en ese lugar de secreto el origen. Como bueno, que sí, ese es sí, un sí. punto, y para que también, y otra de las cosas que me pareció interesante es el tema de la genética, y obvio con esto que trabajaba esté muy bien, el tema de los duelos, ¿no? De las renuncias, ¿no? Que van llevando a que el tiempo psíquico sea mucho mayor que el que requiere, ¿no? La medicina, ¿no? Y el punto fundamental de esto es, para mí, es la epigenética, porque vos trajiste la genética. Y a las dos, Ujú, bueno, yo tenía muchas ganas de preguntarles sobre la epigenética, ¿no? Porque ujú. me parece que es un factor fundamental, no sé, ustedes me lo dirán, ¿no? En Sí. relación a la aportación de gametas. Bueno, por ahí Tatiana puede contestar mejor lo de la epigenética, pero la epigenética, digamos, es uno de los elementos que en el espacio con los pacientes se trabaja, porque hay una aportación del cuerpo de la mujer importante, donde, que sería importante que lo pueda explicar Tatiana, pero que es importante para trabajarlo con los pacientes cuando hay aportación, tanto de óvulos como de espermatozoides. Y lo que vos hablabas del secreto, me parece que en general no es un problema solamente de los pacientes acá en Argentina que les cuesta armar la narrativa del origen, porque eh, en Europa, después de haber asistido a muchos congresos de la Sociedad de Reproducción Humana Europea, se llama ESRE, las siglas, si querés, Tatiana, podés comentarlo, eh, realmente es un problema globalizado. En algunos países está como más trabajado, como en Australia, porque desde el punto de vista legal ya también hay una autorización para poder hablar de los aportantes. Entonces se habla de poder abrir la posibilidad de que la aportación de gametas sea de acuerdo a que las personas que necesitan de la aportación puedan elegir un aportante anónimo o no. Pero ya les pongo como ejemplo, en Gran Bretaña y sobre todo en Australia, que es abierta, digamos como que hay posibilidades de conocer, no para golpear la puerta al aportante, sino para conocer y tener datos de la historia y tener alguna información de los aportantes. Y eso es lo más difícil, porque si no está incluido dentro de la ley, es muy difícil que trabajar con las personas porque el secreto justamente es el obstáculo que tiene que ver con las palabras que constituyen el aparato psíquico de un niño. Entonces hay algo que queda como un agujero, la posibilidad de establecer un vínculo donde todos los psicoanalistas sabemos los efectos inconscientes de los secretos. No sé si más o menos te respondo, pero Sí, sí, no, sí, es sí, muy difícil. Por eso es que habíamos escrito estos libros con COS y que realmente no todos los pacientes tienen la accesibilidad a psicoanalistas y psicólogos que puedan desarmar este gran engranaje en la subjetividad y la importancia de un niño
porque la paternidad y maternidad, más allá de un derecho, también el derecho está el del niño. Por lo tanto, el tema es cómo construir ese relato, porque sabemos que va a existir el relato desde la realidad y aparte van a estar las fantasías que va construyendo el niño, que son paralelos, pero que se necesita ambas partes para justamente poder crear, para que la función familia pueda existir. No sé si más o menos... No, yo sí, o sea, me parece que, a ver, Silvia, es clarísimo lo que decís y me parece que en ese lugar, ahí tiene también mucho lugar el psicoanálisis, claro, es digamos, justamente ahí. muchísimo, ahí tiene muchísimo lugar porque en esto que vos estás trayendo, sumado, ¿no? A que lo íntimo se convierte en público, a mí me hace pensar el secreto y que lo íntimo se convierte en público, que la reproducción no deja de estar ligada a la sexualidad. Y siempre está ligado porque justamente a los futuros padres lo que más les cuesta, y que eso que quería abordar y no tuve tiempo, es justamente uno de los temas, porque deja al desnuda la problemática de la sexualidad. Y que Claro, hay problemas en la sexualidad, sobre todo en las parejas de varón-mujer, porque están sometidas a la obligación de cumplir con los requerimientos médicos y no en función de lo placentero y al deseo de la sexualidad y al encuentro amoroso de ambos cuerpos. Entonces, ese es un tema álgido. álgido y donde entra, bueno, termino acá para darle el lugar a Tatiana, donde entra el secreto. Para mí entra también Claro, ahí el tal cual. secreto. El secreto entra por distintos lados, porque también está el Eso. secreto de la pareja, por ejemplo, ya sea, digamos, en general, el secreto está en las parejas varón-mujer. Tienen mucho más claridad las parejas en copaternidad y comaternidad, los varones o mujeres sin pareja, lo tienen muchísimo más claro. El punto de difícil abordaje es en las parejas heterosexuales, donde Tal el cual. problema está mantener el secreto por la familia, por el contexto social eh, y, por supuesto, como consecuencia, al futuro hijo. Porque uno de los temas es cómo, porque hay también fantasías con respecto a qué es ser padre y qué es ser madre. No se tiene en cuenta no se tiene en cuenta que ser padre y ser madre implica postergaciones y renuncias muy personalísimas. Ujú. Acá hay un comentario de un participante que es Mijail, es difícil el apellido, Stankevicius. Dice, hay un goce en ese secreto por parte de los padres que perpetúa la no elaboración del duelo de la imposibilidad y obtura la posibilidad de esa otra trama que no es la de la naturaleza fantaseada de los padres. Y el cuándo se habilita la función familiar es la gran pregunta. Allí el psicoanálisis como dispositivo tiene mucho para hacer, en tanto desanudar el secreto. Es muy interesante para el colega que lea el libro El goce justamente de una persona, de un psicoanalista argentino que estuvo en México, que era con Néstor Brownstein, tal cual. Ahí creo que se puede trabajar profundamente este tema del goce. Escúchame, Tatiana, es más para Tatiana, pero por supuesto para ambas. Hubo un punto que nombró Silvia que tiene que ver con lo privado se hace público, es decir, la sexualidad se hace pública. Y vos, como médica, obviamente, ¿qué es esto público? Que no es una pareja
que ejerce su sexualidad. Es una pareja que ejerce su sexualidad bajo el tutelaje e incluso la instrumentación médica. ¿Cómo es la sensación o este pasaje en donde estás introducida en la pareja? Porque en lo público estás vos, ya no es un acto privado. Hay una cuestión que esto nos está pasando por ahí por las parejas más jóvenes que tienen más información, que a veces mujeres que, yo también soy ginecóloga, además de hacer reproducción, hago ginecología general. Mujeres que van a empezar a buscar embarazo nos dicen, yo tengo intenciones de dejar de cuidarme y empezar a buscar embarazo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, dejar el anticonceptivo y tener relaciones. Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Como que desde el principio lo quieren programar tanto que se baja la aplicación de cuándo van a ovular, o sea, como que ya quieren programar todo ni bien estar arrancando. Lo cual ahí es una macana, porque yo lo que les digo es, bueno, el primer mes puse la aplicación, genial. El segundo ya no quedé embarazada el mes anterior y el tercero tienen relaciones, así como yo dije en un momento de la presentación, como una indicación médica, como se sacan sangre. Entonces, se complica desde el inicio. Y una vez que las pacientes están haciendo tratamientos, lo que a veces nos pasa, y uno lo charla a veces con los colegas, es que siempre nos pasaba que las pacientes en tratamiento, 2 por 3 aparecía alguna paciente con un embarazo espontáneo, por lo que yo explicaba al principio, que la mayoría no es que tienen una chance abolida de embarazo. Y eso es porque la gente continúa manteniendo relaciones. Y a veces nos pasa que pacientes que están en un tratamiento, nosotros cuando un paciente va a hacer un tratamiento, les pedimos que tengan 3 o 4 días de abstinencia sexual. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿cuándo tuvieron relaciones por última vez? Para programar esa abstinencia, hay parejas que ni siquiera se acuerdan cuándo tuvieron relaciones. Bueno, justamente Claro. ese punto que tienes es importante porque aparecen a partir de los tratamientos disfunciones sexuales y muchas veces se consulta por los tratamientos teniendo disfunciones sexuales. Digamos que a veces, en ocasiones, los tratamientos encubren justamente estas disfunciones. Es muy interesante y muy amplio el tema de la sexualidad. Muy interesante. Y además es importante en el espacio analítico, tanto individual como de pareja, porque justamente para poder encontrarse, como decía el colega en el comentario, es muy importante justamente este tema y trabajarlo, ¿no? Es un eje. Una situación que es relativamente frecuente es en mujeres que están buscando embarazo, que por ahí dejan de tomar alcohol, de hacer actividad física, de hacer un montón de cosas a partir de tal momento del ciclo, porque por ahí si ovulé tal día y tuve relaciones tal otra, capaz que estoy embarazada y no me enteré, entonces toda la vida gira en base a ese hipotético embarazo. Perdóname, me parece importantísimo esto porque una de las cuestiones que trabajamos y que tenemos que trabajar es desdramatizar para poder comunicarse, para poder blanquear esta situación intrasubjetivamente, intersubjetivamente, para poder armar este relato a los niños. Yo no quiero dramatizar, pero tiene que terminar. Un final, pero estoy más que agradecida. Mónica, ¿vos querés decir algo? Últimas palabras. Últimas para después seguir hablando. Claro, últimas palabras acá. No, la verdad que, no sé, estoy como muy impresionada por la clase de hoy, que fue realmente muy, no sé, donde han vertido muchos conceptos que nos han enriquecido enormemente y donde nos han hecho pensar, bueno, a mí en lo particular, como les decía, esta relación entre la sexualidad, la reproducción, el secreto, bueno, los derechos, la genética, la epigenética,
Y bueno, y otras cosas más. Para finalizar, y bueno, una vez ya agradecidas a las profesoras, y nos encantaría tenerlas en otro momento y seguir con esta clase, ¿no? Quería recordarles a todos que nos volvemos a encontrar el jueves 21 de septiembre, en donde vamos a dictar una nueva clase dentro de este curso, que es Cómo trabaja el psicoanálisis y los desafíos actuales. La clase se titula La digitalización en la infancia y la adolescencia, su incidencia en el campo analítico. Y las profesoras van a ser la licenciada Andrea Montiel y la doctora Sarita Cohen. Y lo va a coordinar el encuentro el doctor Marcelo Saluski. Así que bueno, lamentablemente nos vamos a retirar. Acá están diciendo excelente ambas exposiciones en el chat. De manera que bueno, Noemí, Tatiana, Silvia, muchas gracias y nos volvemos a encontrar en otro momento. Hasta la próxima. Gracias por la invitación.